¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas con Sandy y no se les olvide suscribirse para más videos. En el día de hoy les voy a explicar cómo resolver un problema a partir de un cierto enunciado y usando la regla de 3 inversa. ¿Listo? Entonces vamos a observar el enunciado. Aquí se los voy a dejar. Dice, una moto viaja de Melgar a Girardot y se demora en llegar 2 horas a una velocidad de 55 kilómetros por hora. El conductor quiere saber cuánto tiempo se le llevará de Girardot a Melgar, quiere decir de regreso, a una velocidad de 35 kilómetros por hora. Fijémonos que nos están dando unas magnitudes. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Sacar las magnitudes. ¿Cuáles son? Nos están dando la velocidad y el tiempo. Entonces, vamos a decir la velocidad, de la velocidad depende el tiempo, ¿no? Velocidad. Y vamos a decir que está dada en kilómetros por hora. Y nos están dando el tiempo en ¿qué? En horas, ¿listo? Entonces tenemos ahí. Y ahora nos están indicando que si lleva una velocidad de 55 kilómetros por hora, se va a demorar 2 horas en llegar. Luego me preguntan que de vuelta, ¿cierto? Lleva una velocidad de 35 kilómetros por hora, quieren saber cuánto tiempo se va a demorar en llegar. Entonces vamos a resolverlo. Cuando ya tenemos nuestra tablita, pues simplemente saco mis razones para armar mi proporción. Entonces sería 55 sobre 2 es igual a ¿quién? A la segunda razón, que sería 35 sobre n. Cuando ya tenemos esto, pues observamos que vamos a usar la regla de 3 simple inversa. ¿Por qué? Porque si nosotros aumentamos la velocidad, pues el tiempo va a disminuir, ¿no? Pero si disminuimos la velocidad, el tiempo va a aumentar, es decir, nos demoramos más en llegar. Entonces, ya por eso decidimos que vamos a usar esta regla de 3. ¿Cómo se usa? La usamos de la siguiente forma. Entonces, vertical multiplicación, horizontal división. ¿Listo? Cuando ya tenemos esto claro, pues simplemente representamos las operaciones que vamos a hacer. Entonces sería 2 por 55 y esto va a ser dividido ¿en quién? En 35. Y esto va a ser igual a n. Listo, entonces vamos a hacer la operación. Entonces sería 2 por 55, eso me va a dar 110. Y 110 dividido en 35 va a ser igual a m. ¿Cuánto me da esa división? Eso me va a dar 3,1 y eso va a ser igual a m. Quiere decir que aproximadamente se va a demorar 3 horas. Esto lo vamos a aproximar para dar horas exactas. Entonces, ¿cuánto se va a demorar con 35 kilómetros por hora? 3 horas. ¿Listo? Entonces, lo aproximamos y nos da 3 horas. En el día de hoy les voy a explicar cómo llenar una tabla teniendo en cuenta que las magnitudes que hay allí son inversamente proporcionales. Entonces, tenemos nuestra tablita aquí. Recordemos que vamos a llenarla teniendo en cuenta que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Cómo se demuestran que son magnitudes inversamente proporcionales? Mediante la multiplicación, ¿cierto? Entonces tenemos acá un primer dato que es el 32, un segundo dato, la magnitud A, que es el 4, y el tercer dato, que es el 2. En la magnitud B solo nos están dando un solo dato, los otros dos los tenemos que conseguir. Pero es muy fácil ya que nos están indicando que es inversamente proporcionales. Entonces vamos a recordar cómo se demuestra que son magnitudes inversamente proporcionales. Recordemos que solo se multiplican las magnitudes, entonces esta se multiplica con la que se está comparando, lo mismo esta y lo mismo esta. Como aquí hay vacíos, entonces los vamos a representar con incógnitas o letras. Entonces tenemos acá que 32, ¿por qué? ¿Conocemos este número? No, entonces lo va a representar con una m. Esta multiplicación debe ser igual a la multiplicación de estos dos, que sería 4 por 8. Y eso debe ser igual también a la multiplicación de este 2 con algo que no conozco. No puedo colocar la misma incógnita, ya que entonces me estarías diciendo que es el mismo número y no puede ser. Entonces yo voy a colocar una n para diferenciarla. ¿Listo? Cuando ya tengo eso, pues simplemente dejo estos vacíos y multiplico la parejita de números que está completa. Entonces sería 4 por 8, eso me da 32, ¿cierto? Entonces ya sé que la constante de proporcionalidad, es decir, K, ¿sí? ¿Quién va a ser? Va a ser
32. ¿Por qué? Porque este valor que me dio aquí al multiplicar estas dos magnitudes me debe dar también en esta multiplicación y en esta. ¿Por qué? Porque me están indicando que son inversamente proporcionales. Entonces, cuando ya tengo esto, pues simplemente empiezo a revisar qué número multiplicado por 32 me va a dar 32. Pues el 1, ¿cierto? Entonces yo digo que 32 por 1 quiere decir que m estaba representando el 1. ¿Me debe dar cuánto? 32. Y ahora yo voy a hacer lo mismo acá. Digo, ¿qué número multiplicado por 2 me da 32? Pues el 16, ¿cierto? Quiere decir que n es equivalente ¿a quién? A 16. Entonces hacemos nuestra multiplicación. 32 por 1, pues 32. Eso es igual a quién? Al resultado que me dio aquí. Y eso va a ser igual a quién? 2 por 16, que me da 32. Entonces, cuando ya tenemos esta igualdad que se cumple, ¿por qué? Porque son inversamente proporcionales. Quiere decir que K, es decir, la constante de proporcionalidad, es 32, este numerito que nos da en cada una de las multiplicaciones. Por lo tanto, aquí ya puedo reemplazar que acá iría un 1 y aquí iría un 16. ¿Listo? Que serían los números que reemplazaron las incógnitas. ¿Listo, chicos? Espero que les sirva. Bye.